¿Cómo están? Tengan todos y todas muy buenos días. Mi nombre es Jorge Molina y les quiero dar la bienvenida a este nuevo seminario País Circular, donde vamos a conocer las experiencias del sistema REP y de logística inversa que ya están funcionando en Latinoamérica, en particular lo que está ocurriendo en Colombia y Brasil. ¿Por qué creemos nosotros que esto es importante? Porque en Chile, después de muchos años, todos conocen esto, el trabajo para diseñar el ecosistema REP, ya está comenzando a tomar forma real en la empresa, en primer lugar, porque ya conocemos las metas que empiezan a regir en 2023, pero principalmente porque ya se están constituyendo los sistemas de gestión que van a ayudar a esta empresa en la recolección puerta a puerta, en el transporte, en el reciclaje, en la valorización de los productos que ponen en el mercado una vez que terminan su vida útil. Por eso creemos que es relevante conocer cómo han avanzado experiencias en otros países. En Colombia lo vamos a ver, este año empieza a implementarse un sistema REP, y en Brasil se ha ido construyendo a través de muchos años lo que se denomina un sistema de logística reversa y que busca hoy día avanzar en el mismo sentido. Para conversar y conocer sobre esto, hoy nos va a acompañar desde Colombia Yadira Vivanco, quien es coordinadora regional de Colombia y Centroamérica de la Fundación Avina y de plataforma Latitud R, liderando proyectos para la construcción y fortalecimiento de sistemas urbanos de reciclaje inclusivo en 5 países. Yadira es ingeniera ambiental de la Universidad Tecnológica Equinoccial de Ecuador, especialista en gerencia ambiental y gestión de riesgo con maestría en gestión ambiental, con énfasis en desarrollo sostenible. Tiene más de 10 años de experiencia en temas ambientales y más de 8 años en temas de saneamiento básico, aprovechamiento de residuos, inclusión de la población recicladora, planes de gestión integral de residuos sólidos, sistemas urbanos de reciclaje inclusivo y economía circular. Desde Brasil nos va a acompañar Fernando Bernardes, quien actualmente se desempeña como director operacional de la Central de Custodia de Logística Reversa de Envases de ese país. Fernando es ingeniero ambiental de la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur, máster en tecnologías ambientales y doctor en saneamiento ambiental y recursos hídricos. También se desempeña como profesor colaborador del programa de posgrado en sustentabilidad y eficiencia energética de la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur y como consultor del Tribunal de Cuentas de dicho estado. Para hablar del caso chileno, nos va a acompañar Guillermo González, por todos bien conocido, actual jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente. Guillermo es ingeniero civil industrial con mención en Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica. Obtuvo un máster en Políticas Públicas y un máster de Ingeniería Ambiental, ambos en la Universidad de California, en Berkeley. Tiene más de 13 años de experiencia realizando consultoría ambiental, tanto en el sector público como privado, y trabajando en distintas organizaciones de la sociedad civil. Ha impartido cursos de gestión ambiental, evaluación de impacto ambiental y economía circular en las universidades católicas Adolfo Ibáñez y del Desarrollo. Para contarles un poco cómo va a ser el formato de este seminario, cada uno va a exponer durante 15-20 minutos y posteriormente vamos a una ronda de preguntas, de conversación de entre 20 minutos y media hora. Les cuento que Fernando nos va a hacer una exposición en portugués, por lo tanto abajo hay un icono de un mundo que dice interpretación, que lo pueden pinchar para recibir una traducción simultánea mientras habla Fernando, y en el icono de preguntas y respuestas nos pueden ir dejando ahí las preguntas que quieran para los panelistas, y las conversamos una vez que finalicen sus presentaciones. Entonces, sin más, le quiero dar la bienvenida a Yadira, que tiene 2 horas menos que nosotros en Colombia, así que está madrugando ya para conversar con nosotros, le agradecemos por eso. Yadira, el micrófono es tuyo y la pantalla es tuya. Bienvenida. Jorge, muchísimas gracias y muchísimas gracias a País Circular también por esta invitación. Creo que en la región el tema de la tendencia sobre las normatividades alrededor de responsabilidad extendida del productor de envases y empaques está latente. Yo recuerdo mucho una conversación hace 10 años atrás con muchas empresas en donde todavía creíamos que REP estaba lejos de llegar. Hoy es una realidad en la mayor parte de la región, incluso en países en Centroamérica, en donde todavía los sistemas no están conformados fuertemente, los sistemas de gestión de residuos, ya se habla de responsabilidad extendida del productor. Y claramente es una herramienta que va a habilitar toda esta circulación o esta transición a los modelos de economía circular. Yo me voy a permitir compartir mi pantalla, regálenme un minuto. No puedo compartir, ¿me ayudan por favor con eso? Te vamos a gritar enseguida, Yadira. Danos Gracias. 30 segundos. No te preocupes. Ahora sí. Dale. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla, la presentación. Se ve perfecto en modo pantalla. Ok, perfecto.
Entonces, como les venía diciendo, esto ya es tendencia en la región. Yo solo voy a, perdón, acá, solo voy a contarles un poquito de qué es Latitud R muy rápido para que entiendan por qué este enfoque en las políticas públicas. Y básicamente nosotros tenemos como objetivos estratégicos dentro de la plataforma Latitud R, consolidar el reciclaje inclusivo en América Latina, y obviamente cómo este reciclaje inclusivo tiene su aporte a la economía circular y por promocionar y posicionar también este paradigma, incrementar los niveles de recuperación y de reciclaje en América Latina, teniendo este componente social de la inclusión de los recicladores y obviamente en ese sentido consolidar el rol de los recicladores de base en la región como los principales proveedores de materia prima actualmente en este sistema de recolección. Dentro de estas estrategias de impacto para lograr estos objetivos que tenemos, nosotros dividimos cada una de nuestras acciones, aunque la mayoría de ellas son transversales en 4 ejes temáticos supremamente interesantes, y el uno es fortalecer la oferta del material, el segundo es fortalecer esa demanda, es decir, poder tener esa conexión fortalecida entre lo que oferta el material y lo que se demanda. Y tenemos un componente tercero que es todo lo que va transversal a políticas públicas que promuevan la recuperación, el reciclaje inclusivo y la economía circular. Y finalmente tenemos un cuarto componente que es transversal a todo lo anterior, que es el seguimiento a través de conocimiento, datos y comunicaciones. Dentro de ese contexto 3 de política pública, pues ya abordamos un caso más puntual dentro de Colombia. El contexto que llevó durante muchos años a tomar responsabilidad extendida del productor como una herramienta normativa para poder incrementar los volúmenes de recuperación en el país, nace inicialmente de esta fuente que es el Departamento Nacional de Planeación, que en el 2015 estas cifras todavía siguen rigiendo como un mecanismo que va a poner en línea cada una de las acciones, pero digamos que todavía sigue vigente muchas de estas estadísticas que en ese momento el Plan Nacional de Desarrollo en el país estableció, y se estima que en Colombia se generan 13.6 millones de toneladas de residuos domiciliarios para ese año. Obviamente hoy debe estar con un incremento significativo, pero tenemos una diferenciación de que lo que se produce entre orgánicos, metales, plásticos, papel y vidrio, siendo obviamente la cantidad de orgánicos la mayor producción que se genera en el país, y en ese momento, obviamente hoy el DANE habla de una tasa mucho menor, pero se hablaba de una recolección de cerca del 17%, de recuperación, perdón, del cerca del 17%. Estos datos lo tomó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es el actor que ejecuta la norma de responsabilidad, el que desarrolló y ejecuta la norma de responsabilidad extendida del productor, y habla que de esta generación, el 30% de los residuos que son generados en el país están compuestos por materiales que posiblemente sean aprovechables. Y se estima que ese 50%, que aproximadamente corresponde, de este 30% de aprovechables, el 50% corresponde a que son propios de envases y empaques que se ponen en el mercado. Esto partió desde ahí para poder generar las primeras conversaciones a través de responsabilidad extendida, y esta responsabilidad que las empresas que ponían en el mercado un envase o un empaque tenían frente a la recolección y a la recuperación de estos materiales. Luego de varias conversaciones, porque esto en Colombia arranca más o menos en el 2014 a conversarse sobre norma de responsabilidad extendida del productor, en el 2018 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible decide emitir una reglamentación, en realidad es una regulación, no es una ley ni un decreto, es una resolución, la 1407 del 2018, en la cual se reglamenta de alguna manera todo este proceso de red de envases y empaques. Cabe recalcar que Colombia ya venía con algunas experiencias de responsabilidad extendida en llantas, en productos de fármacos y algunos productos que son, o algunos residuos que son peligrosos. Sin embargo, esta era la primera puesta en marcha para este tipo de materiales postconsumo, de envases y empaques. La norma se divide básicamente en 3 capítulos. El primer capítulo habla sobre el objeto y el ámbito de aplicación de la norma, en donde se habla sobre la reglamentación, las obligaciones, lo que excluye estas obligaciones y unas definiciones claras para poder, digamos, que dar un contexto a todos en la implementación normativa. El capítulo 2 habla sobre los planes de gestión ambiental de residuos de envases y empaques, y básicamente, habla sobre los planes de gestión ambiental
para los envases y empaques, cómo deben estar constituidos. Habla sobre cómo se generan estos planes colectivos, porque en Colombia la norma permite que las empresas puedan presentar un plan de gestión de envases y empaques individual, es decir, yo como empresa hago todo el trámite ante la institución y presento mi plan de gestión para el siguiente año, o conformo un colectivo que son varias empresas para tener un mismo plan y digamos que aunar esfuerzos, recursos y acciones en el marco de conseguir esas metas. ¿Qué contenido debe tener ese plan de gestión? ¿Cómo se deben presentar los informes de avance? ¿Cuáles son esas fechas de presentación? Las metas que van alrededor de esta norma de responsabilidad extendida, y hay una metodología multicriterio que permite que si tú no cumples con la meta en toneladas, empiezas a tener unos indicadores adicionales que te permitan cumplir esa meta. Por ejemplo, innovación tecnológica, que entregues algunos recursos para temas justamente de investigación para por ejemplo, para los envases y empaques más sostenibles. Bueno, ahí tiene una serie de indicadores este tema multicriterio que en palabras más o en palabras menos les da cierta gabela a aquellas empresas que no alcancen a cumplir la meta en el año y puedan terminar de cumplir la meta bajo esta metodología multicriterio. Y hay un tercer capítulo que habla directamente sobre las obligaciones del productor, del comercializador, de los fabricantes e importadores de envases y empaques, de los gestores de residuos, de las empresas transformadoras que en nuestra norma de responsabilidad extendida en Colombia tienen un rol importantísimo porque van a ser quienes certifiquen las toneladas de responsabilidad extendida del productor, es decir, certifican esa trazabilidad a lo largo de la cadena y es quien le entrega finalmente un certificado a los colectivos o a los planes individuales para que puedan sustentar sus metas. Las responsabilidades de este consumidor final, municipios y distritos y autoridades ambientales. En la ubicación, obviamente, el alcance de esta norma, como les mencionaba, es nacional. Dentro de las fechas importantes de esta norma son todos estos años consecutivos, 2018, 19, 20, son importantes porque obviamente en el 2018 se pone en implementación esta resolución de responsabilidad extendida del productor. En el 2019 se les pide a todos los productores que quieran participar en un piloto inicial que formulen sus planes de gestión, así que este 2019 todas las empresas empezaron a poner en marcha si se iban a hacer colectivos, individuales, etcétera, para en el 2020 poner en ejecución el primer piloto de responsabilidad extendida del productor. Este piloto no era obligatorio para todas las empresas, lo hacía quienes quisieran, era voluntario, y sobre este piloto que en el 2020 se genera, se recibieron algunos comentarios sobre la norma y en el 2021 se hace un ajuste a esta resolución normativa, dando un alcance y algunas definiciones necesarias, ya que en el momento de implementar nos dimos cuenta que hay cosas que todavía se tienen que seguir ajustando. Y el 2030 lo he puesto como fecha porque es la meta final que plantea la resolución. Finalmente, las entidades que están involucradas en esta normatividad son el Ministerio de Ambiente, quien expide la norma, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia, que es el ANLA, que es quien va a recibir toda la documentación, quien hace todo el seguimiento de metas, quien inscribe a los productores, a los transformadores y a todos los actores que deben inscribirse previamente para poner en ejecución esta norma. Básicamente este es el recorrido de la norma. Yo genero mi plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques. Si lo hago de manera individual, voy directamente al ANLA, lo radico en estas fechas para, bueno, esto era fechas para 2018 y 19, lo radico en unas fechas establecidas. Si quiero hacerlo a través de un colectivo, genero este colectivo. El colectivo va a generar una persona jurídica que es quien va a hablar por todas estas empresas y es la persona jurídica quien además tiene una obligación solidaria en el cumplimiento, quien radica al ANLA el plan de gestión de envases y empaques. Hay un documento de formalización, obviamente, de todo este proceso y existen todos los acuerdos entre productores de cómo va a funcionar. Ellos radican al ANLA, que es este proceso, y al siguiente año, obviamente, van radicando. Primero radico el plan de gestión de envases y empaques y al siguiente año radico el informe de cómo me fue en ese plan de gestión y cuáles son mis metas alcanzadas. Las metas que busca responsabilidad extendida del productor son estas. Para este año, el 10% de lo que las empresas ponen en el mercado, es decir, se tenía que levantar una línea base de envases y empaques puestos en el mercado por todas las empresas a nivel nacional.
y el 10% de lo que pongo en el mercado lo debo recuperar en el 2021. Independientemente de si estoy en un plan individual o en un plan colectivo, puedo estar en varios, puedo tener un plan individual, un plan colectivo, dos planes colectivos, un individual, y todo eso me va a sumar a unas metas que al final tienen que responder a este 10% para este primer año. Y llegando al 2030, tengo que llegar al 30% de recuperación de lo que pongo en el mercado. Eso como aspecto normativo. ¿En qué vamos hasta el momento? El primer balance que hizo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es que se inscribieron 188 planes individuales de gestión de envases y empaques en el país y 56 planes colectivos, más de 200 planes para revisar a través del ANLA y hacer seguimiento de responsabilidad extendida de envases y empaques. Hay más de 1.500 empresas ya vinculadas en estos planes individuales y colectivos y se ha recuperado en el piloto, esto es para 2020, es decir, lo que se ejecutó durante el 2020, se han recuperado 200.000 toneladas, de las cuales 65.000 toneladas son de material plástico. Eso es lo que tenemos como este primer balance. Sin embargo, hace poco se hizo un taller con muchas de las instituciones que participan en la responsabilidad extendida del productor de envases y empaques en el país, haciendo una catarsis, se llamó este espacio, de cómo íbamos con la red y los aspectos positivos y negativos que tenemos por cada uno de los actores que implementan esta norma. Yo me voy a detener en algunos, esta presentación se las puedo compartir, me parece que esto es un muy buen resumen inicial de cómo vamos en la implementación de responsabilidad extendida, y es, desde el sector público hay una deficiencia altísima por socializar todavía la norma. Acoplásticos, que por ejemplo es la empresa que lidera todo el sector plástico del país, hizo una encuesta y determinó que cerca del 60%, terminando el 2020, no conocía la norma a profundidad de responsabilidad extendida del productor de envases y empaques, el 60% de sus empresas afiliadas. Bueno, y así, obviamente hay un déficit alto en la socialización y en estandarizar algunos componentes. Como les venía diciendo al inicio, esta norma ha sido, o esta resolución ha sido muy dinámica, porque realmente ha permitido ir haciendo ajustes. No sé qué tan bueno o malo puede hacer eso, pero ha ido permitiendo hacer ajustes en la medida en la que se va dando la implementación. De la parte de los productores, obviamente se está pidiendo que existan mejores mecanismos para obtener los materiales, para recuperar los materiales. De los comercializadores, al no estar directamente responsabilizados en la norma, porque en realidad el productor básicamente es quien pone la etiqueta en el mercado, el envase o el empaque que lleve la etiqueta de un productor, así que los comercializadores, estos mayoristas, a veces no sienten, muy pocos, no se consideran parte de esta normatividad, en realidad están como pensando que ayudan, pero que no son parte responsables de la norma. En los fabricantes e importadores hay un punto importante, y es este ruido que está haciendo frente a todo esto y al lanzamiento que se está dando de biodegradables y biocompostables como un tema de innovación tecnológica, cuando muchos de los actores que revisan este tema saben que obviamente la biodegradación o la compostación tiene que darse en un ambiente adecuado, en unas condiciones específicas, y cuando transmitimos esto al consumidor, realmente lo que estamos es generando información contraria y información que nos puede generar un problema mayor al momento de recuperar los residuos que ponemos en el mercado. Los gestores, obviamente hay una desarticulación grandísima entre gestores, ya lo vamos a ver por qué. Las empresas transformadoras, una de las cosas negativas o de lo que hay por mejorar es básicamente un tema de cómo mejoro el proceso de certificación y trazabilidad. Hay un tema de trazabilidad muy fuerte acá que se marca dentro de los mismos planes de gestión integral, y dentro del consumidor final, obviamente que muy pocas acciones están yendo a motivar al consumidor a separación en la fuente. Esos son como un balance muy rápido de lo que tenemos en actores. Nosotros hemos hecho durante mucho tiempo, y esto lo hemos dicho abiertamente al Ministerio de Ambiente, sobre los datos y las metas que tiene la norma de responsabilidad extendida del productor en Colombia. Estas son estimaciones de 3 instituciones que generan cifras de residuos en el país: el DANE, que es el Departamento Nacional de Estadísticas, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios del país, y el COMPES, que es el Plan Nacional de Desarrollo del país. Para el 2016, son cifras que pueden estar desactualizadas, pero desde aquí plantamos mucho de lo que hemos dicho
frente a las metas puestas en responsabilidad extendida del productor, y el COMPES hacía una estimación para el 2030 de esta generación de residuos, ¿sí? Digamos que la más alta de generación de residuos es la del DANE, con 19.900.000 toneladas para este año, para el 2016, esa es la estimación que hacía el DANE, mientras que el COMPES decía que para el 2030 solo íbamos a tener 18 millones aproximadamente de toneladas. Como dice la norma, y al principio les mostraba en el contexto, la norma o la estimación dice que de lo que generamos, aproximadamente el 30% de lo que se genera son materiales aprovechables, y de ese 30%, el 50% le pertenece a envases y empaques. Y estos envases y empaques son de estos materiales, divididos en estos porcentajes: el 24% representado en plásticos, el 36% en cartón, el 10% en vidrio, el 17% en metales y el 3% en otros materiales. Nosotros tradujimos estas cifras, ¿sí? Entonces, estas cifras de el COMPES, que era el que estaba dentro de la norma y de lo que establece como línea normativa para REP, lo tradujimos a lo que significaría, como les mencionaba, ya habíamos sobrepasado en el 2016 la meta que el COMPES había puesto, sin embargo lo tomamos como referencia y lo tradujimos al primer año, que serían en metas, que es el 10% para el primer año, para el 2021, de lo que yo pongo en el mercado, suponiendo que estas sean las cifras que yo pongo en el mercado. En el 2017 ya teníamos reportes, porque nosotros tenemos un sistema de servicio público de aseo en donde las organizaciones de recicladores que quieren cobrar tarifas reportan todo a un sistema que es el SUI, de la Superintendencia de Servicios Públicos. Podíamos comparar ya estas cifras de la primera meta la meta para el primer año, perdón, con las cifras que ya estaban reportadas y certificadas en el 2017 de residuos aprovechables. Y nos damos cuenta que al final del día, en el 2017, ¿sí? En el 2017 ya habíamos cumplido el 96% de la meta que se recuperaba. Ahora, en el 2017 en Colombia se recuperaron 523.000 toneladas en el marco del servicio público de aseo. En el 2021 estamos en 1.500.000 toneladas recuperadas a lo que va de octubre del 2021. Es decir, si yo traduzco las cifras en el 30%, probablemente ya habríamos cumplido la meta de lo que está planteado en responsabilidad extendida del productor. Vale recalcar que estas metas, estos números pueden variar un poco en el momento en el que se transparente un poco la línea base. Todavía no conocemos a fondo el planteamiento de la línea base y ahora vamos a ver, perdón si confundí un poco con estas metas, pero lo que quiero decir aquí es que en algún momento REP para nosotros no significaba un mayor desafío en temas de metas de responsabilidad extendida del productor, debido a que a través del servicio público de aseo ya hacíamos una gran recuperación de materiales aprovechables. Entonces, tenemos, perdón, ahí el letrero me quedó mal, pero bueno, este es un proceso de evaluación de la norma de responsabilidad extendida del productor y tenemos 5 puntos en los que estamos viendo justamente esos puntos de ajuste, evaluación, de mejoras de la norma de responsabilidad extendida del productor en Colombia, y es, primero hay un tema de articulación grandísimo por resolver, y es que en Colombia tenemos 2 sistemas de residuos que están en este momento compitiendo en la mayoría de los casos en lugar de complementarse. Y es que por un lado tenemos el Servicio Público de Aseo, que es parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, es decir, está en cabeza de un ministerio y es quien hace toda la actividad para la recuperación de material aprovechable domiciliar en el país, y quien paga la tarifa de aseo a las organizaciones de recicladores, o más bien quien promueve la norma de la tarifa de aseo. Y tenemos por otro lado la norma de responsabilidad extendida de envases y empaques, que está en cabeza de otro ministerio, que es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Estas 2 normas generalmente deberían hablarse. En este momento, en algunos casos se habla, en otros no. Entonces, ahí hay una desarticulación muy grande, porque en lugar de complementar y fortalecer el sistema público de aseo que ya venía funcionando en Colombia, lo que estamos haciendo es generar un sistema paralelo que entra a competir en otras condiciones, bajo otra reglamentación. Por ejemplo, el servicio público de aseo, en el servicio público de aseo, las organizaciones que participan y recuperan tarifa tienen que cumplir con unas normas, con un proceso de formalización, con unas estructuras claras, mientras que quienes sean gestores de red para recuperar el material no tienen que cumplir ninguna de estas normas. Entonces tenemos una cancha
con 2 jugadores en este momento, y uno de los jugadores tiene unas normas bastante fuertes, si lo podemos decir así, que son necesarias para la formalización, y otro de los jugadores no tiene reglas. Entonces entramos en ese proceso de competencia que es necesario articular, y lo hemos venido promoviendo a través de varios espacios de comunicación con los ministerios. El tema de la trazabilidad dentro de la norma es otro aspecto importante a revisar. Muchos planes de gestión de residuos de envases y empaques en el país hacen difícil el seguimiento de la trazabilidad. Más de 200 planes de gestión de envases y empaques hacen complicado el tema de seguimiento y de poder tener clara esa trazabilidad. Los transformadores que son los que generan este certificado, están teniendo muchas dificultades en ese proceso de tener toda la traza hacia atrás. Pero adicional a eso hay algo muy complicado, y es que al tener tantos planes de gestión y una entidad que es en LANLE en este caso, que todavía está corta de brazos para poder hacer seguimiento a todos estos planes en campo, en terreno, para poder revisar, probablemente estemos teniendo mucha duplicidad en los reportes de toneladas, porque si yo tengo 200 planes para repartir en el país, en muchas de las ciudades principales tenemos muchos planes de gestión que se cruzan y que probablemente estén trabajando con el mismo gestor, con el mismo transformador, con el mismo comercializador, porque la cadena de valor es la misma, la cadena de valor no se ha modificado. En cuanto a las metas, obviamente tenemos algo importante, y es Colombia tiene un cumplimiento de meta multimaterial, es decir, yo soy la empresa Pepito y la empresa Pepito pone plástico flex en el mercado o pone vidrio en el mercado, y tengo que recuperar el 10% de ese material que puse en el mercado, pero la norma me permite que yo ese 10% lo reporte con papel, con madera, con metal, etcétera. Entonces, realmente hay una dificultad para poder aterrizar más las metas y estos planes de gestión, enfocarlos, por ejemplo, en envases y empaques que son de materiales huérfanos, que hoy no son de difícil transformación, que no hay tecnología para transformar, para aquellos lugares en donde la logística de reversa es casi que imposible, el Amazonas, el Chocó, la costa atlántica, que tiene grandes distancias para recorrer, para llegar a un lugar en donde pueda hacer transformación. Ahí es donde nosotros mencionamos que la norma de red debería tener ese empate. Lamentablemente en este momento, en lugares de logística de reversa tiene algún énfasis para poder ir año a año aterrizando la norma en lugares en donde la logística sea más complicada, pero no tiene ese componente en donde yo me haga directamente responsable de mis propios materiales, sino yo puedo cumplir la meta con una bolsa multimaterial y puedo cumplir la meta con otro material que pueda ser de recolección mucho más sencilla, entre comillas, o donde un mercado de recuperación ya está mucho más maduro. Ya termino, Jorge. Eso, gracias. Gracias. Y en el tema de inversión, creo que es importante voy a mencionar algo que la Asociación Nacional de Recicladores menciona en estos días, y es se necesita mucha más inversión desde los planes de gestión y desde todos los actores en separación en la fuente, porque la inversión se sigue dando en capacitaciones, en maquinarias, en uniformes para las organizaciones, y a través de eso se busca recuperar toneladas. Pero decía ayer Nora Padilla, que es la líder del movimiento nacional, voy a tomarme el atrevimiento de sus palabras, y es: el sistema no ha cambiado. Los recicladores con uniformes, con capacitación, con una compactadora, tendremos que seguir escarbando 16, 20, 22 horas entre la basura, y no vamos a lograr aumentar las metas de recuperación del país, porque el material que ya se pierde su calidad de aprovechamiento, que se ha mezclado con residuos orgánicos, que se ha mezclado con residuos sanitarios, ya no lo reciben en el mercado, pierde su calidad y va a seguir yendo al relleno sanitario. Entonces las metas no se van a incrementar. Y ella decía, lo mejor que puede hacer responsabilidad extendida del productor es invertir directamente en uno de los costos más altos en la cadena de valor, que es separación en la fuente. Finalmente, en los ajustes, bueno, hay unos ajustes que más adelante los podemos conversar. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está pensando en hacer nuevamente un ajuste a esta resolución con el balance que se tenga de este año de cumplimiento de la norma de responsabilidad extendida del productor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Yadira. Muy interesante presentación.
disculpa que te haya interrumpido, pero me toca la tarea ingrata de cumplir con los tiempos. No te Para preocupes. para que no se nos alargue en exceso el seminario. Y bueno, yo primero, antes de darle el paso a Fernando, quiero agradecer a los más de 200 asistentes que nos acompañan, de Chile, de todas las regiones, también de República Dominicana, México, Argentina, Ecuador, Colombia. Así que nada, pues estamos muy contentos porque nos acompañan en este seminario. Quiero dejar con ustedes a Fernando. Les voy a recordar, hay hartas preguntas para ti, Yaira, las vamos a conversar al final. Les quiero recordar que abajo hay un botón que dice interpretación, lo pueden pinchar y tener traducción simultánea con la presentación de Fernando. Fernando, adelante. Bom dia a todos. Muito obrigado aí pelo País Circular, pelo convite. Eu poderia falar em portunhol aqui, mas talvez gastaríamos 1 hora, eu teria que falar de forma muito lenta. Então, preferi falar em português, que eu acho que eu consigo transmitir um pouco mais de como o Brasil está tratando a logística reversa. Eu vou compartilhar minha tela. Bom, então, hoje eu vou tratar com vocês dos modelos de logística reversa no Brasil. Eu sou o Fernando Bernardes, diretor da Central de Custódia de Logística Reversa de Embalagens, que é um verificador independente que está iniciando os trabalhos no Brasil, e a ideia é nós tentarmos levar isso para toda a América Latina. Então, como é que a logística reversa se iniciou no Brasil? Nós temos a Política Nacional de Resíduos 2010. Essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros aspectos, como a erradicação dos lixões e também para tratar da logística reversa. Bom, como eu estava dizendo, então, nós temos no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela trata de logística reversa. A logística reversa no Brasil, ela foi feita para acontecer independente do serviço público de coleta de resíduos sólidos. Então, é um ponto muito importante, porque, como a Jadira colocou, a logística reversa, a responsabilidade estendida do produtor, ela veio para aliviar o orçamento público. Então, aqui no Brasil, a parte pública, por meio das suas coletas domiciliares, também consegue reciclar uma série de materiais recicláveis. A logística reversa veio para tentar auxiliar esse processo e reduzir os custos dentro de um orçamento público. Então, o nosso artigo 33 da Política Nacional de Resíduos, ele trouxe no parágrafo 1º que o quê? Além de agrotóxicos, nós tínhamos também a responsabilidade dos produtos comercializados em embalagem. E ela traçou responsabilidade para todos os elos da cadeia, o que nós chamamos aqui no Brasil de responsabilidade compartilhada. A primeira das responsabilidades é a responsabilidade dos consumidores. Então, nós, consumidores, temos a responsabilidade de segregar os nossos materiais. A segunda responsabilidade é a responsabilidade dos comerciantes e distribuidores, que eles devem efetuar a devolução aos fabricantes e aos importadores de produtos. E a terceira responsabilidade é, de fato, a responsabilidade dos fabricantes e importadores, que devem fazer a destinação ambientalmente adequada. Mas é muito legal de ouvir as experiências da América Latina, porque no Brasil acontece exatamente o que está acontecendo na Colômbia. A maior responsabilidade acabou se caindo em cima dos fabricantes e dos importadores. Os comerciantes e distribuidores ainda não estão executando as suas tarefas, bem como nós, consumidores, que ainda não temos uma capacidade de educação ambiental muito grande para conseguir segregar de uma forma totalmente correta os materiais. Com isso, a gente ainda está aprendendo a como fazer os comerciantes, distribuidores e consumidores se envolverem mais no projeto. A política é importante porque aqui ela em cooperativas e outras formas de associações de catadores. Então, todos os entes que executam logística reversa, eles devem priorizar cooperativas e associações de catadores, porque conforme a nossa legislação, a logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social. Então, os sistemas, eles estruturam essas cooperativas e associações de catadores.
Como que a política nacional ela tratou que a logística reversa deveria ser implantada no Brasil? Pelo decreto federal, ela trouxe 3 instrumentos. O primeiro instrumento era por meio de acordos setoriais, o segundo instrumento era por meio de regulamentos expedidos pelo poder público, e o terceiro instrumento eram os termos de compromisso. Então, percebam, a política nacional surgiu em 2010, em 2012, o Ministério do Meio Ambiente do Brasil convidou, por meio de um edital, fez um chamamento para que empresas para firmarem acordos setoriais com as diversas indústrias do Brasil. O Ministério do Meio Ambiente ele propôs a meta para 2015 de 22%, chegando em 2031 a 45%. Então, percebam, nós começamos lá em cima, né? Esses 22% é um número que não conseguimos ainda explicar como ele surgiu, mas é a meta que hoje perdura no país. Em 2015, então eu quis fazer um horizonte temporal para vocês entenderem um aprendizado que o Brasil está passando ao longo do processo de logística reversa. Foi firmado o primeiro acordo setorial nacional para a operacionalização dessa logística reversa. Então, esse acordo setorial foi formado por um conjunto de empresas denominado coalizão. Essas empresas aceitaram a meta proposta pelo governo federal, se propondo a trazer de volta ao ciclo produtivo 22% de todas as embalagens colocadas no mercado. Esse primeiro acordo ele foi composto por 3.786 indústrias. Percebam, isso é menos do que 3% das indústrias que a gente tem no país. O país é muito grande, com uma dimensão geográfica enorme. Então, foi um primeiro passo dado em 2015, onde 3.786 empresas firmaram o primeiro acordo setorial no país. Esse acordo setorial ele foi desenhado em fases. A primeira fase compreendiam alguns estados do país. Então, em verde, nessa imagem, você pode ver os estados que estavam cobertos nas fase 1 do acordo setorial. Em 2017, então, nós tivemos o primeiro relatório técnico mostrando os resultados desse acordo setorial. Como eu disse para vocês que o sistema é um sistema estruturante, ele levou muito tempo para se estruturar as cooperativas, para se formalizar as cooperativas, para vincular a coleta seletiva com as cooperativas e os programas de logística reversa. Ele foi muito criticado por algunas informaciones que están ahí dentro de ese relatorio y no consiguieron ser verificadas, pero fue un primer paso para las primeras industrias que intentaron organizar la logística reversa en el país. Debido a eso, empezó a haber un cuestionamiento de las industrias que hacían parte del sector de la siguiente forma. Nosotros somos 3.786 industrias y estamos queriendo hacer logística reversa. Nosotros tenemos más de 300.000 industrias en el país que están queriendo penalizar a quienes están intentando hacerlo. Fue entonces que se hizo el Decreto Federal de Isonomía, que es el 9.177 de 2017. ¿Qué trajo este decreto? Trajo un decreto totalmente oculto, 6 artículos, trayendo reversa. E ele traz no seu trajo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, signatários ou não signatários do acordo setorial, são obrigados a estruturar e implementar logística reversa da mesma forma daquelas indústrias que estão dentro do acordo setorial. Bom, a partir disso, a logística reversa passou a ser regra para todas as indústrias do país. Todo mundo que colocava um produto com embalagem no mercado precisava cumprir logística reversa. Como eu mostrei para vocês, como vários estados estavam de fora dessa primeira fase da coalizão, começaram-se a aparecer regulamentações estaduais. Então, o estado de São Paulo foi a primeira a criar uma decisão diretora em 2018, onde
Depois veio Mato Grosso do operar, Sul, viene, depois o Rio de Mato Janeiro Grosso do Sul. e hoje o Paraná. Então, aqui nesse mapa, eu consigo apresentar para vocês quem são os estados do Brasil, que são os que estão na coloração verde, que tem regulamento sempre os sistemas mais métricas para conseguir de los siguientes sistemas de responsabilidades extendidas del productor y así conseguir replicar sus buenas prácticas. Y por fin es muy importante considerar el mercado informal, porque ha estado ahí, dentro de Brasil, nosotros no tenemos los números muy bien rastreados, no conseguimos saber la total cantidad de embalaje que vuelve al sector productivo. Como en Colombia tiene un sistema público, nosotros tenemos una base muy interesante, lo que viene de los sitios de la bolsa, y ahí viene nos dan algunos datos. Por algunos términos de compromiso, para a cadeia de logística reversa. E a gente, de fato, começa a interessar o ciclo da economia circular. A praia, que é a engenharia, e sair um pouco desse aspecto. Nós temos, então, na base eles contratam pessoas jurídicas, que são denominadas entidades gestoras, operadores ou até mesmo sistemas de logística reversa, que estruturam essa base ou compram diretamente crédito. Aqui no Brasil se criou um modelo de crédito que se compra direto a nota fiscal. Mas lembrando, a prioridade, a maior dos sistemas são sistemas estruturantes que estruturam a base da cadeia. Essas cooperativas e outros operadores logísticos, eles fornecem as notas fiscais para essas entidades gestoras que fazem a sua rastreabilidade e entregam esses resultados para os fabricantes e importadores. Mas qual que é a fragilidade desse modelo? O que está acontecendo aqui no país, que é a mesma coisa que a Jadira trouxe? O problema de duplicação, de nós termos as mesmas notas fiscais entrando em mais de um sistemas. Então, como funciona? Um operador logístico entrega o resultado lastreado em um documento fiscal, que é a nota fiscal, para uma entidade gestora. O outro operador logístico entrega para a entidade gestora 2. O terceiro operador logístico entrega para a entidade gestora 3. Cada entidade gestora dessa tem o seu sistema próprio de rastreabilidade, mas ela não consegue ver as notas fiscais entre sistemas. Se essa mesma nota fiscal entra na entidade gestora 1 e entidade gestora 2, os sistemas não vão conseguir acusar isso. E o que está acontecendo? Nós temos mais de 30 entidades gestoras executando os serviços de logística reversa no país e estima-se que nós temos 100 mil notas fiscais sendo utilizadas como resultado de logística reversa, entrando cada vez mais em sistemas internos das entidades gestoras, o que faz essa rastreabilidade sistêmica ser cada vez mais difícil de ser acompanhada. Então, surgiu-se a central de custódia no Brasil.
que é um verificador independente que tem como objetivo integralizar os resultados de logística reversa e tornar esse ambiente mais colaborativo, onde as entidades gestoras vão fazer parte de um conselho colaborativo e esses resultados vão circular dentro de um mesmo ambiente, onde vai ser possível nós evitarmos as colidências e as duplicações de massa. Eu quero retratar nesse slide o que está acontecendo no país. Com o acordo setorial, nós tínhamos apenas as cooperativas e associações de catadores sendo utilizados como sistemas de logística reversa, que eram sistemas estruturantes. No entanto, com a modelagem de crédito aparecendo no Brasil, nós começamos também a envolver os acumuladores e também os beneficiadores. Então, uma nota fiscal, ela pode ter 1 tonelada vendida da cooperativa para os acumuladores, essa é uma outra série de materiais, vende para as beneficiadoras, que assim entrega para as recicladoras. Então, nós temos um risco aqui de ter 3 notas fiscais, mas a mesma tonelada saindo da cooperativa para a recicladora. E nós temos uma série de caminhos sendo organizados, uma série de notas fiscais. Exemplificando com o número, esse exemplo, que nós temos... Tenemos 200 toneladas llegando a la industria recicladora. Tenemos también un avance que hice para ustedes. Las cooperativas pueden vender para los beneficiadores. De forma direta, somando uma quantidade de 200 toneladas. Esses acumuladores vendem para os beneficiadores e também para as indústrias recicladoras, mais 170 toneladas rastreados em notas fiscais. E ainda, se nós formos analisar somente as notas fiscais, nós percebemos que os beneficiadores também comercializam 120 toneladas. Quando a gente toma somente essa linha de cima aqui, nós percebemos que de material chegou na indústria recicladora 200 toneladas. Mas quando nós vamos somar a quantidade de notas fiscais e os créditos comercializados como logística reversa, nós temos 490 toneladas sendo utilizados como resultado de logística reversa. Isso é uma preocupação sistêmica que apareceu no Brasil. Foi muito interessante ouvir a Jadira falar que eu vejo que é uma preocupação da Colômbia e fatalmente é uma preocupação em todo o mundo frente da logística reversa. Por isso surgiu a Central de Custódia de Logística Reversa de Embalagens, muito vinda de discussões com o sistema alemão, que também tem um centro de recebimento desses dados, muito também puxada pela questão da autorregulação privada. As entidades gestoras e também as indústrias, elas precisam ter segurança que os seus investimentos não estão sendo feitos em resultados duplicados. Então, a Central de Custódia, ela tem 3 objetivos principais. Os objetivos de colidência das notas fiscais, os objetivos de garantir a unicidade e os objetivos de trazer adicionalidade e transparência para esses resultados. Como a Central de Custódia faz isso? Nós somos uma plataforma web onde as entidades gestoras, após fazer todo o sistema estruturante, conseguir os resultados, eles sobem esses resultados na plataforma por meio de arquivos XML, que é a nossa nota fiscal. Hacer todas las validaciones en estas facturas, principalmente verificando si esa factura no fue, esa factura es invalidada en nuestro sistema y es apuntada para ambas entidades gestoras, mostrando que la llave, la nota fiscal, é a única. Cliente 1 e pelo cliente 2. Então, nós temos uma política de resolução de controvérsias que mostra como resolver isso. Ou seja, uma das entidades gestoras vai ter que tirar essa nota fiscal da base e dos resultados reportados ao poder público para que nós tenhamos a unicidade. Com isso, nós conseguimos fornecer uma série de dados e uma série de leituras nessas notas fiscais. Então, nós conseguimos ver cada tipo de material que tem dentro dessa nota fiscal, classificá-lo entre papel, plástico, metal ou até mesmo vidro. Conseguimos ver se o emissor dessa nota fiscal é um emissor que tem a atividade econômica de comércio de material reciclável.
E conseguimos dar uma série de relatórios ou dashboards totalmente informatizados, onde nós mostramos aqui nesse exemplo de 25 mil toneladas, a quantidade de toneladas que é papel e papelão, que é plástico, que é metal, que é vidro e aquela ainda que foi classificada como outros. Nós temos uma série de filtros que nós conseguimos mirar no país todo. Terminar el periodo del año y hasta 2 o 3 años acumulado. Mês a mês. O que é mais interessante é que esses dados eles são feitos totalmente extraídos de documentos fiscais, sem interferência humana, totalmente por inteligência artificial. Nós conseguimos ainda fornecer quem são os operadores logísticos da base. Se esses operadores logísticos são cooperativas e associações de catadores, coroando principalmente aqueles sistemas estruturantes, se eles são operadores privados, conseguimos olhar ali a quantidade que vem de cooperativas, associações de catadores e de operadores privados e trazer um ranking dos maiores operadores logísticos. Quem são os maiores operadores que comercializam determinado tipo de matéria. Então, eu consigo selecionar no filtro aqui em cima se eu quero olhar esse dashboard só o plástico, só o papel, só o vidro, só o metal, e o sistema demonstra isso para as entidades gestoras. Inclusive, olhando para a duplicação de massa que eu estava comentando com vocês, nós conseguimos olhar se esse material está chegando de fato na indústria recicladora ou se ele está passando pelo meio de cadeia. Com isso, nós conseguimos ver quem são as maiores indústrias que compram esse material reciclável e quem é o meio de cadeia ou o comércio atacadista de material reciclável que também está participando dessa logística. Com isso, nós conseguimos gerar os pontos de alerta para as entidades gestoras e mostrar os possíveis pontos de duplicação de massa para fazer uma auditoria em loco e conseguir cada vez mais endereçar esse problema. Toda a central de custódia ela foi montada em políticas institucionais que traz muito bem a segurança da informação. Cada entidade gestora consegue verificar apenas os seus dados e a gente consegue reportar reportes para o poder público e para os interessados de uma forma anual, sem caracterizar quem são as entidades gestoras ali participantes. A gente tem uma política de privacidade muito forte desses dados. E, como eu disse para vocês, a central de custódia ela é feita totalmente por uma governança colaborativa, formada por um conselho consultivo, onde as diferentes entidades gestoras que atuam no mercado de logística reversa fazem parte desse board e discutem todas as questões operacionais. Então, hoje nós temos aí cerca de 300 mil toneladas já sendo rastreadas dentro da central de custódia. Para mostrar onde o Brasil está na logística reversa e eu finalizar, são 3 slides apenas, nós temos aqui declarados em relatórios de logística reversa cerca de 800 mil toneladas sendo recuperada por meio de canais de logística reversa. Quando nós vamos olhar a meta de 22%, e de novo eu faço referência à Jadira, que o slide muito interessante que ela traz, quantidade de resíduos sólidos domiciliares gerados, quantidade de recicláveis presente nesses resíduos sólidos domiciliares e a quantidade de embalagens que nós temos nesses resíduos sólidos domiciliares, nós conseguimos perceber que o país ele tem cerca de 2 milhões de toneladas de materiais recicláveis representando embalagens dentro dos seus resíduos. Então, a logística reversa do país está começando com 34%. Nosotros todavía no alcanzamos la meta de 22%. ¿Por quê? Indústrias ainda não estão dentro da logística reversa e vários estados do país ainda não conseguiram cobrar a logística reversa dessas indústrias. E a gente passa pelos mesmos problemas. Nós temos o quê? Nós também temos a Amazônia, onde a logística reversa é muito complicada. Nós temos o Nordeste, temos o Pantanal Mato-Grossense, que são regiões alagadas e estão distantes dos centros produtivos.
Então, o Brasil vem caminhando de uma forma muito interessante e eu brinco que aqui, como a gente foi meio pioneiro, desde 2010 vem discutindo isso, a gente está aprendendo fazendo. E cada vez mais a gente melhora essa logística. Hoje, nós temos aí 10% de todas as embalagens colocadas no mercado sendo recuperadas. Mas, como eu disse para vocês, a nossa meta é 22%. Então, nós ainda estamos correndo atrás de atingi-la. Hoje é como o mercado de logística reversa está dividido em cerca de 30 entidades gestoras. Aqui você percebe que a entidade gestora que maior tem toneladas dentro do sistema de logística reversa representa 7% desse universo de 786 mil toneladas. Como eu disse para vocês, a central de custódia já faz a verificação independente de 300 mil toneladas dessas 786 e a gente visa virar o ano com 400 mil toneladas na base. Então, nós iniciamos a operação em agosto desse ano no Brasil e nós queremos trazer a adicionalidade. Y queremos ser un centro de discusión y transparencia de resultados. Muchas gracias. Dejo aquí mi contacto y estoy a disposición para discutir con ustedes de una forma más calma. Un modelo en permanente construcción y un poco distinto a lo que estamos trabajando acá, así que es muy interesante ver cómo ese modelo también se ha ido ajustando. Yo les quiero pedir disculpas por los problemas técnicos que tuvimos en la traducción. Después les vamos a enviar a todos la presentación completa, subtitulada, para que la puedan revisar de nuevo. Guillermo, te escuchamos con el mismo tiempo que los demás. Después nos vamos a ajustar un poco en las preguntas, así que siéntate tranquilo. Si te pasa, sí te aviso. Adelante, Muchas gracias, Guillermo. Jorge. Muy buenos días a todas, a todos. Un gusto compartir con Fernando, con Yadira. Agradezco mucho a Jorge, a todo el equipo de País Circular por la invitación. Súper importante, interesante esta discusión que estamos teniendo. Yo la verdad que he aprendido un kilo escuchando a Yadira y a Fernando. Voy a contarles ahora de qué se trata el sistema REP en Chile, en qué estamos exactamente, y también voy a remarcar algunas diferencias que hay con lo que nos acaban de comentar Fernando y Yadira. Es un sistema bien distinto por distintas razones que voy a comentar durante la presentación. Voy a pasar a compartir la pantalla de inmediato. Te pido, Jorge, que me confirmes por audio que está ok, que se ve. La veo, ahí está en modo presentación, perfecto. Perfecto. Entonces, les voy a contar de qué se trata la REP en Chile, como decía, y exactamente para dónde vamos, cuáles son los desafíos, que son muchos, que todavía están pendientes, ¿cierto? Pero la verdad que hemos avanzado bastante. Partir diciendo que esta es la ley 20.920, ¿cierto? Que es la ley marco que se hizo en materia de gestión de residuos el año... o sea, en los años 90 se creó en Chile la 19.300, que es la Ley General de Bases de Medio Ambiente, pero era muy poco lo que se abordaba el tema residuos ahí. Y esta ley vino a complementar fuertemente la Ley 19.300 con un foco en lo que tiene que ver con residuos y lo que hoy día podemos llamar economía circular, ¿cierto? El proyecto de ley lo ingresó el presidente Piñera a fines de su primera administración, se aprobó durante la administración de la presidenta Bachelet y contamos con las metas de envases y embalajes desde marzo de este año. O sea, esto quiero ponerlo porque es decir que aquí ha habido una lógica de políticas de Estado en este ámbito. No hemos tenido afortunadamente cambios de un lado a otro respecto de un desafío tan grande que tenemos como país en este ámbito, y yo creo que eso también creo que da buenas perspectivas para lo que va a pasar con el inminente cambio de administración que vamos a vivir en marzo próximo. Esperamos que esa misma política de Estado se mantenga justamente para la fase clave, que es la que viene durante la próxima administración, que es ya cuando los camiones van a estar calle haciendo la recolección de los materiales, ¿cierto? Bajo el esquema REP estamos regulando en Chile 6 productos que son los que aparecen en pantalla. Hoy día voy a hacer un doble clic específicamente en lo que tiene que ver con los envases y embalajes.
Voy a repasar rápidamente la lógica de la red. Para muchos esto es repetido, pero tal vez para algunos esto todavía es nuevo, así que prefiero nivelar para que estemos todos en la misma página. Hoy día un determinado productor introduce al mercado un producto, el consumidor lo adquiere. Cuando yo me terminé de tomar esa botella de agua, tengo en mis manos un residuo, y hoy día, ¿quién es el responsable de ese residuo? Bueno, yo como consumidor, y la municipalidad, en tanto que tiene la función privativa de aseo y ornato. El producto a esa altura ya se ha totalmente desentendido de ese material, y lo que estamos haciendo con la red es justamente decirle al productor: usted tiene que extender, tal como dice su nombre, su responsabilidad desde este punto hasta este punto, que es cuando ese producto se convierte en un residuo, y eso lo hacemos a través del establecimiento de metas, tal como lo vimos en el caso de Colombia y de Brasil. Se establece una meta que es un X% de todo lo que introducen al mercado tiene que ser aprovechado y reciclado, ¿cierto? Tiene que ser recuperado y reciclado. La ley señala que el productor debe organizar y financiar la gestión de todo esto, ¿ya? Y después vamos a ver cómo lo organiza, pero es súper importante la parte del financiamiento. La ley llega hasta ahí, pero evidentemente estamos en una economía de mercado donde cuando esos productores enfrentan un costo adicional que tiene que ver con hacerse cargo ahora de los residuos, por lo menos una parte de ellos se lo van a traspasar a los consumidores, ¿ya? Y uno dice: chuta, pero esta era la responsabilidad extendida del productor, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué al final lo pagan los consumidores? Eso tiene lógica, ¿cierto? Esto es, básicamente estamos llevando a la práctica un principio transversal en todo lo que tiene que ver con la regulación ambiental, que es que el que contamina tiene que pagar. Si yo tomo agua de la llave, y mi vecino solamente toma agua embotellada y genera enormes cantidades de plástico a consecuencia de eso, pues bien, es razonable que mi vecino pague más por todo el esfuerzo para reciclar que vamos a hacer como país, que yo no genero esas toneladas de plástico. Em, Ahora, y aquí entra una primera gran diferencia con lo que vimos en los otros países, ¿cierto? La apuesta que estamos haciendo como país es en torno a sistemas colectivos de gestión, porque en el fondo, volviendo a esta pregunta, yo le digo al productor X, al productor de esa botella, de esa agua embotellada que tiene que recuperar el plástico, entonces, ¿cómo lo hace? Tiene que ir él directamente a recolectar el plástico de sus botellas, exactamente como lo hace. La ley señala que lo puede hacer de forma individual o que lo puede hacer de forma colectiva. Sin embargo, nosotros en el decreto lo que hemos hecho es lo que se ha hecho en otros países, que es tomado de las buenas prácticas a nivel internacional, que es decirle a los sistemas individuales que solamente pueden hacer eso en la medida que pueden ellos montar un sistema individual, en la medida que puedan ir a recolectar sus propios residuos, ¿cierto? Si yo introduzco una botella X, voy a tener que ir a recolectar esas botellas, ¿cierto? Entonces me van a decir: bueno, pero que eso no funciona. Bueno, para la gran mayoría de los actores no va a funcionar, pero sí para algunos, que tiene que ver con sistemas, por ejemplo, donde ellos tienen clientes a los que constantemente le están vendiendo los productos, y por lo tanto al momento de ir a venderlo, llevarle el nuevo producto, pueden recuperar el anterior, ¿cierto? Y por lo tanto, en ciertos casos como eso, el sistema individual puede funcionar. Nosotros vamos a permitirlo totalmente, ¿cierto? Así la ley lo establece, pero sí estamos promoviendo los sistemas colectivos a través de ese incentivo. ¿Por qué? Porque en el fondo el sistema individual per se, desde nuestra óptica, puede llevar a ciertos problemas, como por ejemplo que alguien introduzca ahora, por ejemplo, metal con latas de pintura, y después, en vez de ir a recolectar latas de pintura, va a recolectar latas de bebida, ¿cierto? Que son muchísimo más simples, y esa es una forma de no hacerse cargo realmente del costo que ellos están introduciendo, digamos, a la sociedad al introducir una lata de pintura que, al quedar con un resto de residuo peligroso, evidentemente tendría un costo muchísimo más alto de hacerse cargo si ellos fueran a buscar esas latas de pintura. Y por eso la apuesta fuerte es por los sistemas colectivos de gestión, donde básicamente lo que tenemos son que distintos productores se agrupan y trabajan de forma colectiva, como dice su nombre, a través de una nueva persona jurídica, una nueva organización que tiene sus oficinas, que tiene su marca, que tiene su equipo, ¿cierto? Su equipo de personas, su gerente, etcétera, y que básicamente hace la pega de administrar el sistema. ¿Qué significa administrar? ¿Qué es lo que va a administrar? En primer lugar, lo que van a administrar son contratos, ¿cierto? Porque en el fondo ellos lo que van a hacer es que los productores, que cada uno de esos productores tiene que cumplir una determinada meta para los distintos tipos de materiales, vamos a ver más adelante cuáles son las metas, eh,
ese administrador tiene que dar cumplimiento al agregado de todas esas metas. Y para poder dar cumplimiento a eso, va a contratar a lo que la ley denomina gestores, que son los que hacen el trabajo de recolección y de reciclaje o de valorización, ¿cierto? Y eso, la ley señala, tiene que contratarlos a través de una licitación pública. Lo que esta ley plantea es que el que contamina paga, pero no debiera pagar más que lo que debe pagar, ¿cierto? Y si nosotros tenemos sistemas de licitación que no son competitivos, al final los consumidores van a estar terminando pagando la cuenta por algo que no necesariamente debiera ser. Y por lo tanto, la ley establece eso, y también establece un segundo elemento para que el que contamina pague, pero no más de lo que debe pagar, que es que los administradores no pueden repartir utilidades, ¿ya? Eh, y básicamente entonces eso es lo primero. Deben administrar contratos, por un lado con sus productores y por otro lado con los gestores a quienes contratan a través de una licitación pública, de nuevo para asegurar que esas licitaciones sean competitivas. Las bases de licitación deben ser validadas antes por el TDLC, que es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que básicamente es el organismo público por excelencia que básicamente va a asegurarse que tengamos bases que aseguren competencia efectiva entre los distintos gestores. El mismo tribunal también va a revisar los estatutos del sistema de gestión para asegurar que en su funcionamiento también se garantice la libre competencia. Entonces, administran contratos, obviamente asociado a los contratos hay una administración de recursos financieros, los productores van a aportar al administrador en función de lo que ellos introduzcan en el mercado. Lo que ocurre a nivel internacional, ¿cierto? Es que estos sistemas colectivos de gestión tienen un tarifario, dicen por cada tonelada de plástico de tal tipo me tienes que pagar tantos pesos, ¿cierto? Y por cada tonelada de metal me tienes que pagar tantos pesos, y esos recursos financieros fluyen entonces desde los productores hacia el pago o sea, para pagar a aquellos que prestan los servicios de recolección y de reciclaje. Y lo otro que administra es información, que vimos ahora en la presentación, especialmente del caso brasilero, ¿cierto? Cómo la información es un elemento crítico para el funcionamiento de la red. Básicamente lo que este sistema colectivo hace es recolectar la información respecto de lo que se introduce al mercado. La meta básicamente tiene dos elementos: cuánto se introduce al mercado, eso es lo que va abajo en el denominador, y en el numerador va cuánto es lo que efectivamente se recicla, y con eso se puede determinar si la meta es cumplida o no es cumplida, y eso se reporta al Ministerio del Medio Ambiente 2 veces al año, y eso a su vez nosotros se lo traspasamos a la SMA, que es la Superintendencia del Medio Ambiente, que es el organismo que está a cargo de la fiscalización y de la imposición de las sanciones en caso de incumplimiento. Sanciones que pueden llegar hasta del orden de los 8 millones de dólares por incumplimiento de las obligaciones REP. Entonces, cuando hablamos de sistemas colectivos de gestión, me gusta poner esta lámina porque estamos hablando quiero transmitir que estamos hablando no de suena como una entelequia. Lo que estamos hablando aquí es básicamente organizaciones como es el caso de FOSPLUS, de Coembes en España, FOSPLUS en Bélgica, ¿cierto? O Citeo en Francia, donde son organizaciones que van a estar haciendo difusión de cara a la ciudadanía, son organizaciones que van a estar digamos, teniendo un nivel de actividad muy importante y que van a jugar un rol, como ven, articulador de todo el sistema. Un elemento clave, y eso lo discutimos harto, lo conversamos harto en una entrevista que me hizo precisamente Jorge Molina y que salió publicada en País Circular el día lunes recién pasado, y la pueden ver en la página de País Circular, es cómo nos imaginamos, cómo nos imaginábamos y cómo estamos viendo ahora que está ocurriendo el despliegue de los sistemas colectivos de gestión. Nosotros en ningún caso estamos, o sea, la ley permite que existan múltiples sistemas colectivos de gestión, y nosotros eso lo estamos a ver esa entrevista donde, como digo, profundizamos mucho en ese tema. Ahora, metiéndonos en envase y embalaje en particular, nosotros estamos regulando dos universos, y eso a mí no me quedó del todo claro en el caso de Colombia y tampoco en el caso de Brasil. Ahí tal vez nos pueden comentar. Nosotros estamos regulando tanto los envases domiciliarios, pero también el mundo de los envases no domiciliarios. Las cajas grandes, los tambores, el stretch film, etcétera, que no llega a nuestras casas, sino que queda en el patio trasero de un supermercado o en la industria, etcétera. Ambas cosas están reguladas en el caso de Chile. Hay algunas excepciones, las microempresas.
Mencionaba también antes Fernando, ¿cierto?, que en Brasil son cientos de miles de empresas reguladas. En el caso de Chile, la estimación es que, dada la definición de quién es el productor, que básicamente, como decía Yadira, es el que le pone la marca, en el caso de Chile estaríamos hablando de entre 200 y 300 mil empresas que están reguladas. ¿Por qué? Porque es productor una gran empresa de consumo masivo, pero también es productor un pequeño fabricante de mermeladas caseras y que le pone una marca a Don Pepito, de nuevo, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando consideramos el universo total, estamos hablando de un número muy, 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 muy grande, pero cuando uno revisa los datos, lo que ve es que de esas 300.000, son como 14.000 las que introducen más del 98% del total de los envases, y por lo tanto estamos dejando fuera a toda la microempresa por facturación, y también empresas que introducen pocos envases, y también estamos exceptuando los envases retornables. Si yo introduzco al mercado envases retornables, los dejamos fuera. Voy a volver sobre ese punto al final. ¿De cuánto estamos hablando? Estos son datos del año 2018. Aquí estamos viendo, este es un gráfico de doble entrada, donde por este lado están las toneladas, que están marcadas en las barras, y los rombos indican cuánto es lo que hoy día estamos valorizando de esos, cuánto hoy día estamos reciclando de esos distintos productos, o sea, de esos distintos tipos de materiales, en el caso de los envases domiciliarios y de los no domiciliarios. En resumen, estamos hablando de más de 2 millones de toneladas que se introducen al mercado cada año. Estamos aprovechando hoy día en el mundo domiciliario el 12,5% de ellas, y el 49% en el caso de los envases no domiciliarios. Por lo tanto, lo que vemos es que el gran desafío está en el ámbito de lo domiciliario, si bien todavía hay espacio para seguir mejorando también en el ámbito de lo no domiciliario. ¿Cuáles son las metas? Las metas van a entrar a regir el año 2023 y se extienden con un calendario progresivo que llega al año 2034 y que justamente cubre las 5 categorías de tipos de envases que son las más comunes, ¿cierto? Partimos con metas muy modestas en el año 2023 y terminamos con metas sumamente ambiciosas al año 2034. ¿Por qué partimos con metas tan modestas? Que a veces nos dicen, chuta, pero ¿cómo puede ser? En algunos casos incluso están como incluso un poquito más abajo de las estimaciones de línea base que tenemos. ¿Por qué es esto? Porque montar un sistema REP es complejo, y yo creo que ha quedado muy claro de las presentaciones anteriores la complejidad que tiene hacer esto, y por lo tanto la apuesta que nosotros estamos haciendo es a partir modestamente para ajustar muy bien las distintas piezas del engranaje y después apretar el acelerador para alcanzar en el agregado un 60% de aprovechamiento, de reciclaje de los envases y embalajes domiciliarios en el año 2034. Esto significa multiplicar en 5 veces lo que hoy día se recicla en Chile, ¿cierto? Y por lo tanto necesitamos también avanzar hacia una forma masiva de reciclaje, y la apuesta que estamos haciendo aquí como país es que, así como hoy día nosotros, o sea, básicamente hoy día pasa un camión de basura por la puerta de nuestras casas 3 veces por semana, ese es el promedio nacional, pero si nosotros queremos reciclar, tenemos que ir a un punto limpio, lo que significa que tenemos que tener espacio en la casa, tenemos que tener ojalá un auto, tenemos que tener tiempo, tenemos que tener ganas, ¿cierto? Nosotros lo que buscamos hacer es que reciclar sea tan fácil como botar la basura. Por lo tanto, yo voy a sacarlo afuera de mi casa, afuera de la vivienda, ¿cierto? Y se van a llevar desde ahí lo reciclable, ¿cierto? Es fundamental eso para poder realmente multiplicar por 5, como decía antes, la cantidad de reciclaje que generamos en Chile. De nuevo, esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Este es el calendario que nosotros hemos establecido para los sistemas colectivos de gestión. Tienen que ir cubriendo todo ese porcentaje de viviendas a lo largo del país. Vamos a completar de llegar al 80% de las viviendas, que es todas las zonas urbanas del país, en el año recién 2034, y como esto toma tiempo y como van a haber comunas van a pasar todavía más de 10 años hasta que eso llegue, todavía vamos a tener un esquema de transición que voy a mostrar a continuación. Exigimos también a las municipalidades que, a medida que cuenten con un esquema de recolección puerta a puerta financiado por los productores, que eso es lo que va a ocurrir, ¿cierto? No lo financia la municipalidad, lo financian los mismos productores. Ellos deban dictar una ordenanza donde obligan a los vecinos justamente a hacer la separación en origen. Entonces, ¿cuál es la fórmula de transición que acabo de mencionar? Básicamente vamos a seguir contando con puntos limpios. Esto es un calendario, como es, muchísimo más abreviado, donde el sistema de gestión o los sistemas de gestión van a tener que estar en el fondo desplegando puntos de reciclaje
en las distintas comunas dependiendo de la población, ¿cierto? Como ven ahí, en el año 2026 vamos a tener puntos limpios en un total de comunas, van a ser 350 puntos limpios en comunas que acumulan en total el 97% de la población del país. Y estamos hablando de puntos limpios de nuevo, financiados por los sistemas de gestión, o sea que estamos hablando de puntos limpios que, a diferencia de lo que ocurre ahora, que con mucho esfuerzo, muchas comunas, especialmente en zonas más alejadas, logran tener o mantener un punto limpio, van a tener ahora algo que funcionar muy bien de la mano de los sistemas colectivos de gestión. En el caso de los envases domiciliarios, tenemos tiempo, decíamos, partimos de un punto más alto y por lo tanto tenemos menos tiempo. Tenemos solamente 3 productos porque vidrio y cartón para bebidas normalmente no se usa, cartón para líquidos normalmente no se usa en el mundo no domiciliario. Partimos de metas mucho más altas y terminamos también con metas mucho más altas que en el mundo domiciliario. Ahora, 2 elementos más y con esto termino. Lo primero es cómo aseguramos de que la REP no solamente genere esta enorme transformación aguas abajo en todo lo que tiene que ver con la logística del reciclaje, la logística inversa, sino que también genere efectos aguas arriba en lo que tiene que ver con el diseño, con la forma en que estamos entregando los productos. Lo primero, la excepción para retornables que mencioné antes justamente apunta en esta dirección. Queremos promover lo retornable a través de dejarlos exentos de meta. En segundo lugar, estamos exigiendo que los sistemas colectivos de gestión deben contar con un plan de prevención en la gestión de los residuos que muchos de los sistemas de gestión que uno conoce a nivel internacional tienen plataformas donde dan información a los productores respecto de cómo pueden ir cambiando su packaging, sus envases y embalajes de forma de generar menos impacto ambiental y menos generación de residuos. Lo otro que planteamos es que las tarifas, lo que antes yo dije, los productores tienen que pagar al sistema de gestión en función de lo que ellos introducen al mercado. Va a haber un tarifario por cada tipo de plástico, por ejemplo. Aquí lo que estamos diciendo es que ese tarifario tiene que estar ecomodulado. ¿Qué significa eso? Que puede haber algo que es una botella PET, pero que si viene con una etiqueta de PVC, hace que sea muy difícil su reciclabilidad o muy compleja, porque ese PVC al entrar a la planta de reciclaje va a liberar el cloro y va a oxidarlo todo, ¿cierto? Y por lo tanto, eso debe ser penalizado. O sea, si yo tengo una botella PET con una etiqueta PET, entonces eso tiene un precio, pero si tiene una tarifa, ¿cierto? Pero si tiene una etiqueta de PVC, tiene que pagarlo más caro. Y eso justamente va de la mano con un esfuerzo muy grande que hemos venido haciendo en el desarrollo de nuestro sello de reciclabilidad que hemos desarrollado a través de un acuerdo de producción limpia, pero que vamos ahora a pasar a entrar al proceso de regular de forma obligatoria. Por último, hemos establecido también ciertos incentivos para la reducción en la generación de residuos a través de proyectos que nos puedan presentar los productores. No voy a entrar al detalle ya por tiempo, pero si hay interés después podemos profundizar. Por último, algo que también se vio con mucha claridad en las presentaciones de Yadira y de Fernando, los recicladores de base son fundamentales en todo. Ellos son lo que hoy día reciclamos en gran parte, hoy día lo reciclamos gracias a ellos y por lo tanto es fundamental reconocer ese espacio y avanzar hacia su formalización. Y en ese sentido lo que hicimos fue establecer condiciones bien específicas para los de gestión. Ellos tienen que preparar un plan de formalización de los recicladores de base donde deben incorporarlos en al menos el 50% de los 350 puntos de reciclaje que antes mencionaba y tienen que capacitarlos. ¿Cómo los pueden incorporar? Los pueden incorporar a través de contratarlos como operarios o como educadores, que es algo que hacen muy bien, o también los pueden contratar, digamos, que ellos hagan la logística de recolección en las inmediaciones de ese punto limpio y traigan sus materiales ahí y ahí ellos se los van a comprar, pero además tienen que pagarle por el servicio de recolección, que es una demanda histórica de los recicladores de base y lo que hemos señalado en el decreto es que tienen que pagarle por este servicio y tienen que pagárselo a precio de mercado. ¿Qué significa precio de mercado? Tienen que pagarle por tonelada lo mismo que le pagan a un operador, digamos, a una empresa privada que está haciendo la recolección con eso como elemento fundamental para la inclusión, la incorporación efectiva de los recicladores de base en este proceso de transformación. Como ven, enormes desafíos. Me encanta, como digo de nuevo, escuchar a Fernando y a Yadira porque ellos ya han estado implementando. Nosotros lo que tenemos por ahora son pilotos que nos han permitido aprender un montón, pero todavía no hemos entrado a implementar de lleno y por lo tanto
veo con mucha envidia lo que va a pasar en la próxima administración, porque ahí realmente ya las cosas van a empezar a ocurrir, y como digo, tenemos grandes desafíos, pero claramente una enorme oportunidad como país. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muy interesante la presentación también. Vamos a pasar a las preguntas. Yo he ido agrupando algunas cosas y vamos a alcanzar a hacerle 2 preguntas a cada uno en tiempo. Vamos a partir con Yadira. A ver, nos preguntan varias cosas, Yadira. Lo primero es un poco esta atomización del sistema. No hay más de 200. ¿Cómo se fiscaliza la complejidad de esto? ¿Cómo se junta la información? Y nos pregunta Julio Leite si una plataforma que automatice todo esto en Colombia. ¿Funciona un poco ahí la trazabilidad, estas cosas que hemos ido conversando? Creo que ese es un reto importante y me encantó la presentación de Fernando frente justamente a esta herramienta que ellos tienen para poder hacer esa verificación. Lamentablemente hoy estamos teniendo muchos inconvenientes en la trazabilidad, el papel lo aguanta todo, y al final la certificación de las toneladas de responsabilidad extendida del productor es un papel, ¿sí? Más allá de eso, de alguna manera, tienes que intentar demostrar la trazabilidad de tus toneladas y quien certifica las toneladas no termina siendo una autoridad ambiental, sino se le delegó esa responsabilidad a un transformador. Entonces, ahí venían muchos procesos en donde hay muchas cosas que se ponen en tela de duda, no frente obviamente a todos los transformadores, pero si yo como transformador le entrego mi material y tengo clientes de muchos años, mis clientes que me compran la materia prima transformada, ese proceso de fidelización de tu cliente te puede de alguna manera sesgar un poco al momento de entregar esta certificación de toneladas de responsabilidad extendida del productor. La atomización es algo impresionante hoy en Colombia, no esperábamos justamente eso, por ahí leía una pregunta y como les mencionaba, una empresa es libre de estar en los colectivos y en los planes individuales que quiera, puede tener, no hay un número final, y creo que eso resaltó mucho de lo que Guillermo presentaba en Chile, en donde hay algunos parámetros como para poder evitar esta atomización tan grande. Lamentablemente, como esto se delegó a una autoridad que viene por años gestionando temas de licencias ambientales, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia, hasta ahora también está aprendiendo de este nuevo proceso. Es decir, está generando un nuevo equipo, un nuevo departamento. Sin embargo, lo aprendimos ya con el Servicio Público de Aseo, que es la otra arista de esta gestión, y no alcanzan las manos, se vuelve insuficiente la gestión en este caso, porque además no hay un solo sistema, de recolección de la información. Cada colectivo puede tener su propio sistema de recolección. Al final va a presentar un informe a la ANLA cada año, después de haber cumplido su plan de gestión, presenta este informe a la Autoridad Nacional y ellos se encargarán en algún momento de publicar esta información. Espero que en algún momento la vuelvan pública, porque otro de las limitantes que tenemos hoy en día es que en este número gigante de sectores o de planes en realidad de gestión de residuos de envases y empaques, uno se habla con el otro, porque termina siendo información ultra secreta. Entonces mis planes, mi gestión, datos son ultra secretos. Entonces, no hay una mesa en donde todos estos gestores y todos estos planes puedan conversar y en algún momento unificar acciones. Entonces, tenemos planes que están entregando, como te digo, no hay un punto clave en donde yo entregue la financiación orientada a algo específico y en donde yo pague realmente por lo que estoy poniendo en el mercado, sino al final, como tengo esta bolsa multimaterial, puedo cumplir con cualquier material y estoy llegando en financiamientos con uniformes para recicladores, como les mencionaba anteriormente, pero no hay un valor real de una tasa por recuperación en el marco de responsabilidad extendida del productor. La tasa está en el marco del Servicio Público de Aseo, y solo me voy a permitir algo más, Jorge, de pronto extendí un poco la respuesta, pero quería decirlo y es, Guillermo hablaba, al final este red se termina traduciendo en un valor al consumidor final. Pero en Colombia nosotros ya veníamos con un sistema preexistente que era el sistema de servicio público de aseo y estamos pagando una tarifa de aseo por esa recolección de residuos aprovechados. Eso que si antes la recolección en las ciudades principales me costaba
En Colombia aproximadamente cuesta $100 recuperar en el marco del servicio público de aseo 1 tonelada de material reciclable. Eso quiere decir que tranquilamente entre esta misma tonelada, porque no es que estoy aumentando una tonelada adicional, sino esta misma tonelada para que pueda ser certificada en REP, ya no me cuesta $100, me cuesta 150, 200, dependiendo del colectivo y dependiendo del sistema, que al final sigue traduciéndose en el bolsillo del consumidor. Entonces es importantísimo entender que al tener estos dos sistemas, cuando no se hablen, lo que estoy haciendo es duplicar, triplicar el valor de la tonelada que ya venía recolectándose en el sistema tradicional. Perfecto, muchas gracias, Yaira. Fernando, tengo también varias preguntas para ti. Voy a tratar también de agruparlas. A ver, nos pregunta Rodrigo Musi, ¿cuál es el concepto de logística reversa? ¿Qué te lo planteo? Porque esto de los certificados, ¿cómo lo llamabas tú? De la orden fiscal. A ver, lo que ocurre aquí, si te entendí bien, es que va a la empresa y le compra a un gestor, ¿no? Que en su mayoría, por lo que vimos, son también recicladores, cooperativas de recicladores de base, digamos. Y nos preguntan también si, déjame ver dónde noté, si lo que hace la central de custodia es preocuparse solamente de que esos certificados no se dupliquen, en el fondo, validar la información que se está declarando, o también tiene relación con los gestores, con los sistemas de gestión, con los productores, con la trazabilidad general del sistema, en el fondo con el ecosistema en general. Si nos puedes contar un poco cómo funciona eso. Sí. Dijo muy bien. Lo que pasa aquí en Brasil también es que el sistema refieren sistemas colectivos. Entonces, para tú ejecutar de una forma individual es muy complicado. Entonces, algunos sistemas colectivos, como yo lo dije, ellos tienen perfectamente estructuras cooperativas. Nosotros no sabemos, tenemos diversos operadores privadas, em grandes geradores, em cidades, que consegue ter uma grande quantidade de massa. Então, em muitos lugares, em determinados estados do país, nós não conseguiríamos cumprir a meta apenas utilizando cooperativas e associações de catadores. Então, você tem um adicional aí para trazer uma logística pelo caminho privado. Mas é muito importante que esse caminho privado ele seja estruturado e não simplesmente uma compra de uma nota fiscal, que é a questão, como a Jadira colocou, como poderá acontecer. E como pode passar concentrado. Porque o que nós dizemos aqui é exatamente isso. Essa nota fiscal, esse material, ele já está retornando ao ciclo produtivo. Se você for somente ir lá e comprar essa nota fiscal sem comprar uma nova logística, sem comprar um novo equipamento, você vai estar investindo na mesma tonelada que o serviço público já investia. Mas o que é muito importante da gente entender? Que a logística reversa é para substituir os investimentos que o serviço público está fazendo. O Brasil ainda tem uma dificuldade enorme. Todavía tiene una dificultad enorme con acabar con las basuras y mejorar la colecta selectiva. Tivesse que implantar toda essa estrutura de logística reversa que está definida. Então, nós queremos, com a logística reversa no país, dividir essa conta com o setor privado e ter sistemas de controle que consigam verificar problemas de colidência e duplicação de resultados. Passando para outro questionamento, como eu disse, a central de custódia, ele é um centro de recebimento de informações e de verificação dessas informações. É um verificador independente que trabalha para as entidades gestoras. Então, tem-se um conselho consultivo onde nós discutimos desde a gestão da cooperativa até o valor do crédito ou do resultado sendo comercializado. E nós conseguimos, por olhar entre sistemas, como a Jadira falou, aqui a gente tem mais de 30 entidades gestoras executando esse serviço para as indústrias. Cada entidade gestora tem o seu sistema próprio, mas elas estão vindo para a central de custódia para ter, primeiro, uma homogeneização de pensamentos, porque cada estado está querendo criar uma logística reversa de um jeito. Quando você tem esse grupo em um ambiente único, criando políticas de logística reversa,
os estados conseguem executar políticas que atendem técnica e operacionalmente a questão para você conseguir trazer esses materiais de volta para a indústria recicladora. Então, na verdade, a central de custódia, além de verificar duplicidade, colidência, ver a adicionalidade do material, é um centro de discussão de logística reversa que define código de atividade econômica, qual é o melhor processo para a formalização de uma cooperativa, qual estado do país tem maior dificuldade na logística reversa. É um centro de discussões para que a gente consiga melhorar a logística reversa do país. Oye, Fernando, ¿y eso cuánto ayudó a disminuir este mercado informal de crédito o de facturas que había? Porque tú decías que daba una cifra que llegaban, había un 150% más de créditos que lo que llegaba a una planta de reciclaje. ¿Cuánto se disminuyó eso ahora con la central? Então, como eu disse para vocês, aquele slide é um exemplo. A central de custódia, ela está pronta no Brasil em agosto. Hoje nós estamos disponibilizando o acesso para essas entidades gestoras. Então, do universo de 800 mil toneladas que circulam dentro dessas entidades gestoras, nós vamos fechar 2021 com 50% das empresas interessadas na central de custódia. Então, possivelmente, ano que vem, eu vou conseguir te responder essa pergunta com mais propriedade. Hoje nós não sabemos. É um desafio ainda e por isso a central de custódia está trabalhando e as entidades gestoras enxergar valor. E quem viu mais valor ainda foi as indústrias. Aí você pode citar Natura, Boticário, P&G, por quê? Hoje eles investem 100, 150 reais por tonelada, mas eles ainda não têm uma garantia que esse resultado não está sendo duplicado. Então, eles querem esse nível de compliance, principalmente devido à pauta do ESG, que eles precisam ter essa verificação independente ou essa autorregulação privada. Porque as pessoas jurídicas que fazem esse trabalho são elas mesmas falando, Boticário, eu fiz aqui 100 toneladas, mas não tem um verificador independente que não comercializa crédito, não entrega resultados. Ele simplesmente mostra a rastreabilidade dos dados se aqueles dados, de fato, estão lastreados em documentos fiscais. Perfecto, Fernando. Muchas gracias. Guillermo, tengo varias preguntas para ti también. Mira, te las voy a leer para que podamos agrupar en una respuesta. Nos preguntan, nos pregunta Rolando Paulina Farfán, nos pregunta si una empresa puede estar en más de un sistema de gestión, se puede estar en dos, se puede estar en más de uno. Nos pregunta el cálculo de la tarifa, cuánto se va a cobrar, si los gestores de residuos pueden constituirse como cooperativa. Nos preguntan el estado de avance de los sistemas de gestión actualmente. Yo creo que es el momento de hablar un poco de los planes de gestión y los plazos, Guillermo, ¿no? ¿Cómo se va a constituir esto? ¿Qué es lo que significa el plan de gestión? ¿Qué es lo que tiene que haber ahí? Los plazos que hoy día existen, ¿no? Oye, me dirás, tengo varias preguntas. No, son varias preguntas relacionadas con lo mismo, porque todavía quedan dudas, ¿no? De cómo esto está funcionando, de cómo se está armando. Perfecto, pero mira, voy a ir así rápidamente por cada una de las preguntas que levantaba. Si una empresa puede estar en más de un sistema de gestión, depende de qué estemos hablando. Puede estar en un sistema de gestión, por ejemplo, para la categoría domiciliaria y puede estar en otro para la categoría no domiciliaria. Eso puede ocurrir, ¿ya? Pero no puede estar para la misma categoría en dos sistemas, ¿ya? Lo segundo, respecto al cálculo de la tarifa, eso es algo que los sistemas colectivos de gestión van a proponer en el plan de gestión. Ahí es algo que no lo mencioné en la presentación, lo acabas de señalar, Jorge, ¿cierto? El plan de gestión, los sistemas de gestión, para poder empezar a operar, tienen que tener la autorización del Ministerio del Medio Ambiente. Para obtener esa autorización, tienen que presentar lo que se denomina el plan de gestión. En ese plan de gestión detallan cómo van a llevar a cabo todo lo que van a hacer. Y en ese plan de gestión, entre los elementos que tienen que detallar, precisamente está la tarifa. ¿Cuál es la tarifa que van a cobrar? ¿Cómo se determina la tarifa? ¿Según qué criterios? ¿Cómo se ecomodula la tarifa? De acuerdo a lo que yo comentaba antes. Eso respecto de la tarifa. Así que hoy día no tenemos una tarifa definida. La ley REP justamente tiene esa gracia. Es un instrumento económico en el sentido de que
el regulador establece cuál es el objetivo. Y son los privados los que se organizan para poder cumplir ese objetivo y la tarifa resulta de cuánto finalmente eso cueste, ¿cierto? Y en ese sentido, de nuevo, va a depender de qué tan competitivas sean las licitaciones, que esperamos sean muy competitivas, ¿cierto? Que haya muchos actores que quieran entrar a cumplir con los servicios de recolección, de reciclaje, para que esto efectivamente tengamos los costos más bajos posibles, finalmente para los consumidores, como comentaba también antes Yadira, ¿cierto? Respecto de si los No, sistemas sí, se puede constituir como cooperativa, nos pregunta. sí, Los si se recicladores puede de gases. constituir como cooperativa, sí, o sea, en el fondo, distingamos un poco ahí algunas cosas, o sea, lo que probablemente vamos a tener son empresas privadas que van a ir a las licitaciones, y algo que estaba en la presentación, pero no lo dije, ahora me estoy acordando, respecto de los recicladores de base, la ley permite que para los recicladores de base, los sistemas de gestión que como regla general tienen que contratar solamente a través de una licitación pública, la ley permite que en el caso de los recicladores de base puedan saltarse esa exigencia y puedan contratarlos directamente. Yo creo que eso es algo muy importante, porque sería de lo contrario muy difícil decirle a un reciclador de base o a una cooperativa de recicladores que tienen que ir a competir con una empresa gigante que tiene todas estas espaldas financieras, recursos, que va a postular de una cierta manera, y por lo tanto ahí la cancha sería totalmente desigual y los recicladores de base quedarían fuera. Y eso es justamente lo que no queremos, queremos que queden dentro. Y en ese sentido, ellos pueden contratarlos directamente. Ahora, la ley define reciclador de base como una persona individual o como también un grupo de personas que son todos recicladores de base, y por lo tanto ahí sí hay un espacio concreto para las cooperativas. Por último, respecto de en qué vamos, cuál es el estado de la conformación de los sistemas colectivos, los plazos, etcétera, los sistemas de gestión están en este momento en pleno proceso de formación, ¿cierto? Hay un sistema colectivo, de hecho, que es uno de los organizadores de esta actividad, que se está constituyendo al alero de alimentos y de Avichile, ¿cierto? Ellos están ya realizando los trámites de aprobación también en el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, lo que comenté en la presentación, la revisión de los estatutos, de las bases de licitación, etcétera. Hemos sabido por lo menos de otros 3 sistemas colectivos que se quieren armar. Ellos todavía, la información que nosotros tenemos, todavía no han iniciado los trámites formales, por lo tanto también apúrense porque queda poco tiempo, pero básicamente eso es lo que sabemos. Hoy día no tenemos ningún sistema colectivo de gestión que esté ya aprobado, ¿cierto? Ninguno ha presentado su plan de gestión porque tampoco es el momento. La ley, o sea, el decreto que se publicó en marzo, el 16 de marzo de este año, da un plazo de 18 meses para presentar los planes de gestión, ¿ya? Así que Muchas todavía gracias. hay tiempo para eso. Vamos a hacer una última pregunta que les pido que respondan brevemente y después les voy a dejar un minuto de cierre. Yadira, tú hablabas al principio de tu presentación, que es una cosa que nosotros vamos a tener que ver acá también, que es la importancia de fortalecer la oferta y la demanda, de conectarlos. En el fondo vamos a recolectar y eso tiene que tener una salida. ¿Cómo se ha hecho eso en Colombia, Yadira? Bueno, en el tema en el marco de responsabilidad extendida del productor, la verdad, a través de incentivos en el proceso de transformación. Yo creo que ahí, al tener el rol los transformadores justamente a la certificación, están empezando a tener unos retos justamente en su organización y empezar a capturar material. Pero a través de la plataforma, en realidad, Latitud R, porque yo creo que esas son más iniciativas que se salen un poco de la norma en el sentido de que están muy enfocadas a los temas de innovación. Nosotros, a través de la plataforma Latitud R, ahora estamos trabajando en un programa de aceleración de negocios de modelos de economía circular, basados directamente o con un énfasis principal en soluciones al plástico. En Colombia, por ejemplo, hoy tenemos un reto, aunque dentro de la materia de responsabilidad extendida del productor están los plásticos, lo que principalmente se recupera en este país es PET, es el mayor volumen de recuperación, y tenemos otros tipos de plásticos que siguen siendo huérfanos en el mercado, que están siendo introducidos los plásticos flex, el polietileno de alta y baja densidad, las bolsas plásticas y todos estos elementos que al final se constituyen en otra norma que también está atendiendo mucho en la región, que es la prohibición de plásticos de un solo uso, en acompañar estos procesos en donde se puede hacer un proceso de innovación y acompañamiento a aquellas soluciones que se puedan estar prestando en el mercado para poderles dar escalabilidad. Un caso puntual que estamos haciendo hoy en Colombia nosotros a través de la plataforma es acompañando justamente a una organización de recicladores que es la ARB
a escalar su proceso de producción de madera plástica, en donde introducen todos los plásticos flexibles del mercado en esta producción, pero como una solución directa, no como iniciativas de quiero hacer esto con madera plástica, sino que ellos están presentando una solución en la etapa, en la industria de la construcción. Así que vamos a ayudar a escalar este proceso y para nosotros es súper valioso que sea una organización de recicladores que haya dado este salto en la cadena de valor, que deje de ser únicamente comercializador y haya podido empezar a hacer un proceso de transformación a escala y con una importancia a nivel nacional. Muchas gracias, Yaira. Fernando, una pregunta también, una última pregunta breve. Tú hablabas, llevan 11 años perfeccionando el sistema. ¿Cuáles son las principales lecciones que han sacado? Tú hablabas, por ejemplo, de la importancia de las métricas, más allá de lo que conversamos, de la obligación de certificados que ya se está resolviendo con la central. Aquí medir es clave, ¿no es cierto? Eso es fundamental para poder cumplir, para poder saber qué es lo que se está haciendo efectivamente, ¿no? Exatamente. O que aconteceu aqui no país, nessa discussão de nós termos métricas, como a gente vai medir isso, e eu acho que as métricas são feitas com base em peso, qual é a quantidade em toneladas que voltou para o ciclo produtivo. Por que essa discussão começou a acontecer no Brasil? E ela começou Empezó a pasar en Brasil, empezó a pasar en 2017. Y cómo existía, siendo ejecutada por diversas entidades gestoras, las entidades gestoras presentaban, yo invertía 1 millón en 10 cooperativas de asociación de recolectores, yo invertí 5 millones en ambiental, pero de hecho nosotros no conseguiríamos saber cuánto ese investimiento trajo de retorno. Entonces la necesidad, y creo que lo que todos estamos buscando es que tengamos menos material reciclable siendo tirado en las basuras y en los mares. Por eso traje ese conocimiento que viene de la Unión Europea aquí. Si invertimos 100 millones, si estamos trayendo 10 toneladas, es mejor que nosotros creemos un sistema que respete todos los requisitos, estructura base, estructura puntos de entrega voluntaria, pero hay que ver el resultado. Nosotros necesitamos tener la eficiencia, los investimientos necesitan ser hechos, ser coordenados por personas jurídicas específicas que tengan... a gente tenha os melhores resultados na quantidade de toneladas recuperadas. Muchas gracias, Fernando. Guillermo, a ver, lo que hemos visto en el caso de Colombia y de Brasil, nos decía Fernando también, ¿no? El año pasado recién se está incorporando una normativa de ponerle material reciclado a los envases y embalajes. Están recién incorporando la economía circular. Nosotros tenemos la ventaja de que esta ley REP viene diseñada y conversa muy bien con la economía circular, ¿no? ¿Cómo se va a implementar y cómo va a funcionar esto, Guillermo? ¿Cómo se trabajó eso y cómo avanzar en ese camino? Sí, es muy interesante lo que señala Jorge. Efectivamente, la ley de plásticos de un solo uso que se publicó en el Diario Oficial en agosto pasado establece la exigencia de que las botellas PET tengan contenido de material reciclado, ¿cierto? Y eso ayuda, pero efectivamente ese es un gran desafío que vamos a tener para la REP. Yo creo que es innegable, en el sentido de que vamos a tener que encontrar destino para varios de los materiales. Para el vidrio tenemos capacidad prácticamente limitada de demanda, ¿cierto? Como somos un país que produce muchas botellas de vino, entonces ahí no hay tema, pero para algunos de los otros materiales sí vamos a tener desafíos. La ley de plástico en solo uso ayuda, pero todavía van a quedar desafíos pendientes. Y por eso mismo es que nosotros hemos trabajado también en una mirada de conjunto respecto de la economía circular. Desarrollamos una hoja de ruta de la economía circular porque estamos convencidos de que la ley REP necesita de un contexto más amplio que permita potenciarla, ¿cierto? Y en esa hoja de ruta es que hemos establecido una serie de transformaciones que tenemos que llevar a cabo para poder potenciar con todo esta transformación. Guillermo, aprovecho de darte una otra pregunta que me entró aquí. Me dice Natalia Ramos, para Guillermo, ¿qué pasará con las empresas que uno se inscribe en un sistema sectorial, un sistema de gestión, me imagino? Muchas empresas todavía no asumen que tienen que hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa si no lo hacen? Sí, es un súper buen punto, es lo que le llaman a nivel internacional el free riding, ¿cierto? Yo como que no hago nada. La ley establece la multa máxima para aquellas empresas que hacen free riding.
y por lo tanto ese va a ser un desafío, o sea, o un objetivo de fiscalización muy clave. Evidentemente que, no, o sea, por algo ya dejamos fuera las pymes, ¿cierto? O sea, las microempresas, perdón. Y normalmente cuando se hacen estos ejercicios de fiscalización, como se hace como son muchas las empresas reguladas, estamos hablando del orden de las 15.000 empresas, probablemente van a ir en términos de la estrategia de fiscalización, enfocándose en el 80-20, ¿cierto? Pero las empresas que no están expuestas a la multa máxima, que son 10.000 unidades tributarias anuales del orden de los $8 millones hoy día, ¿cierto? Entonces, eso es bien importante tenerlo presente. Só Fernando. complementando, Jorge, esse é um ponto muito importante, como nós estamos avançando com isso no Brasil. Como nosotros estamos avanzando con eso en Brasil. Nosotros estamos vinculando la logística reversa con la Secretaría de la Hacienda. Entonces, la Secretaría de Hacienda de los estados brasileños tienen un cadastro de todas las industrias que comercializan en aquel determinado estado. Entonces nos creamos una inteligencia econômica e nós sabemos quem são aquelas indústrias que comercializam produtos em embalagens, que conseguimos, por essa atividade econômica, diferenciar daquelas que são empresas de prestação de serviço. Com isso, nós temos o rol de todas as indústrias do país que comercializam produtos em embalagens no Brasil. Por outro lado, como nós temos sistemas de fiscalização e controle da logística reversa que mostram todas as indústrias que estão cumprindo, nós conseguimos fazer esse cruzamento e mostrar todos os free riding, naquelas indústrias que não estão fazendo nada. E isso está crescendo muito a quantidade de material recuperado, porque cada vez mais essas indústrias são intimadas por editais públicos para cumprir a logística reversa. Claro, la mejor forma de empujarlo es dejarlo en evidencia al final del día. Bueno, yo les quiero agradecer a todos los asistentes, por supuesto a nuestros presentadores por el tiempo, nos alargamos bastante, pero está súper interesante, todavía tenemos más de 200 personas viendo, ¿no? Les quiero dejar un minuto a cada uno para una reflexión final, un mensaje a la gente que nos está escuchando, a la gente que quiere incorporarse a esto, a la gente que quiere participar, que quiere innovar, que quiere crear cosas. Se lo regalo un minuto a cada uno para cerrar el seminario. Por supuesto, Yadira, partimos con la dama siempre. Gracias, Jorge. No, yo la verdad es que lo que me lleva acá es que es importante este tipo de espacios en donde se pueda retroalimentar de los ejercicios que se está haciendo en otros países. Claramente, para lo que decía Guillermo, no hay ningún rep que se parezca al otro, no va a haber en el mundo un rep que se parezca al otro. En Colombia tenemos una particularidad que no existe en otra parte del mundo, que es que tenemos un sistema de tarifa de aseo a nivel nacional, y ahora se complementa con la norma de responsabilidad extendida del productor. Y creo que es importante evaluar siempre desde la posición de la inversión de REP, en donde yo puedo realmente generar un cambio en el sistema con la inversión que vaya a hacer. A veces pensamos que el mejor cambio que podemos hacer justamente es simplemente llegar a una conversación y es cuánto me das por $1, cuántas toneladas yo puedo recibir por $1. A eso se han vuelto las conversaciones después de responsabilidad extendida del productor, y es, si yo pongo $1 en este ejercicio, ¿cuántas toneladas me das? Creo que esa pregunta tiene que cambiar un poco desde cada uno de los actores, y es, si yo pongo $1 en el sistema, ¿cómo mejoro el sistema? Y cómo logro realmente cumplir una meta que va más de la meta de que yo pueda presentarle a un ministerio o a una entidad mi meta de responsabilidad extendida, sino realmente contribuyo a lo que estamos viviendo en cambio climático, cómo contribuyo a que los rellenos sanitarios hoy ya no tienen más tiempo de vida útil, a que se disminuya esos residuos y que realmente entremos en esta modalidad de economía circular. Obviamente teniendo ese componente de inclusión que en América Latina no es para nadie desconocido, y es que existen unos gestores de base que desde hace muchos años vienen haciendo la gestión de residuos. Colombia son responsables de recolectar, les hablaba de 2021, 1.500.000 toneladas, son responsables de cerca del 80% de la recolección de ese 1.500.000 toneladas en el país. Muchas gracias, Yadira. Fernando, su minuto. Só agradecer aí o aprendizado, né, o País Circular, ao Guilherme e à Jadira, muitos aprendizados, muito obrigado por compartilhar. Eu acredito que nós estamos passando entre os países o que nós passamos aqui no Brasil entre
porque basicamente a responsabilidade é a mesma, seja Apple ou economia circular. As maiores indústrias são as mesmas, a gente sabe que elas comercializam aqui no Brasil, comercializam no Chile, comercializam também na Colômbia, como exemplo. Então, eu acho que cada vez mais esses eventos nos ajudam a ver erros e acertos que o país vem fazendo. É claro que cada país tem a sua particularidade, mas eu acredito que nós podemos avançar muitos juntos. E a central de custódia que hoje operacionaliza no Brasil vem trazendo muita rastreabilidade e muita transparência. Eu já tenho o contato de vocês, vou enviar um e-mail e quem quiser conhecer um pouco mais, só me comunicar aí via e-mail. Muito obrigado. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Tiene razón, Fernando, en lo que dice, Guillermo. Ya hay algunas coordinaciones de economía circular en la región que se están trabajando. Guillermo, su minuto. Gracias, Jorge. Solamente agradecer nuevamente a los organizadores, a Chile, a País Circular, y dejar, o sea, en el fondo, de nuevo, es una súper buena instancia, muy necesaria, como decían recién, pero yo creo que también, o sea, yo creo que es importante aprender de lo que se está haciendo en otros países. Por ejemplo, lo de Central de Custodia es genial. Y de hecho me gustaría que conversemos después, Fernando, porque en el trabajo que estamos haciendo con la superintendencia es clave cuando tengamos, si tenemos múltiples sistemas colectivos de gestión, también vamos a tener que tener algo parecido a eso, ¿cierto? Para asegurarnos de que los distintos sistemas de gestión cuadren bien entre sí. Así que yo creo que hay mucho por aprender. También creo que es importante decir que el sistema chileno, lo decía en la entrevista el otro día, ¿cierto? El sistema chileno es diferente al sistema colombiano, al sistema brasilero y al sistema de otros países, ¿cierto? O sea, nosotros aquí tenemos una ley, no es una resolución, ¿cierto? Tenemos una ley, y eso para bien y para mal, porque nos da más certidumbre, pero al mismo tiempo nos deja un poquito más amarrados. No tenemos la flexibilidad que hay en otros países para empezar a probar distintos esquemas, ¿cierto? Nosotros aquí no tenemos un esquema multicriterio, por ejemplo, como es en el caso de Colombia, sino que básicamente aquí hay que cumplir las metas, ¿cierto? Las metas tanto de recolección como las metas de cobertura. No tenemos en Chile créditos de reciclaje, como es el caso de Brasil, ¿cierto? Sino que básicamente aquí tienen que contratar o sea, y tienen que contratar a través de una licitación los servicios, etcétera. Entonces, hay una serie de diferencias que es muy importante que las empresas tengan presente, que en el fondo, al momento en este momento en que estamos, de echar a andar tienen que hacerlo de acuerdo a lo que nuestro marco normativo exige. Eso. Muchas gracias nuevamente, Jorge. Un gusto. Muchas gracias, Fernando, Guillermo. Yadira, estamos en contacto. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Guillermo, Fernando, Yadira, excelentes presentaciones los tres. Aprendimos harto aquí de las experiencias de Brasil, de Colombia y también de cómo está avanzando la ley REP en Chile. Así que nada, agradecerle a toda la gente que nos acompañó, por supuesto a nuestros expositores, y nos vemos en el próximo seminario País Circular. Muchas gracias. Gracias.